Niñas y niños, hoy en Arte y Cultura, crea una historia con fotografías. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderás a seleccionar tus fotografías y a organizarlas con la intención de crear una secuencia de imágenes de tu vida cotidiana o de tu entorno cercano. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Planificar un proyecto para elaborar una secuencia de fotos que cuente una historia. Utilizar los elementos de la fotografía para componer la historia. Además, crear tu propia secuencia de fotos que cuente una historia de tu vida cotidiana o entorno. Niños y niñas, recordemos que antes de la actividad, prepara tu espacio de trabajo, ubícate en un lugar donde puedas tomar asiento con tu cámara y que cuente con luz adecuada y una mesa para poder escribir tus ideas y reflexiones. ¿Qué materiales necesitaré? Los materiales son los siguientes: hojas de papel, soporte para la cámara que usaré. Puede ser un ladrillo o cualquier objeto que permita mantenerla en una posición fija. Además, elementos de casa seleccionados para fotografiarlos. Desarrollo de la actividad. ¿Alguna vez has visto una historia contada por medio de fotografías? ¿Cuál será? Niños y niñas, es momento de recordar si alguna vez has visto una historia contada por medio de fotografías. Quizás lo hayas visto en el álbum familiar o en otro lugar. Si es así, se lo puedes comentar a tu familiar. En esta actividad vas a elegir qué quieres fotografiar, ya sea un objeto o una persona, y vas a imaginar algo que le sucede, una acción. Para eso vas a pensar en una secuencia de varias fotos para contar lo que ocurrió mediante las imágenes. Imagina. ¿Recuerdas la foto Niña con vara que viste la semana pasada? Vuelve a observarla e imagina una historia para esta foto. ¿Qué habrá pasado antes de ese momento? ¿Qué habrá pasado después? ¿Cómo contarías esta historia que has imaginado con imágenes? Realiza 2 bocetos a lápiz. El primero debe corresponder a un instante antes de la foto y el otro a lo que pasó después. Imagina que la cámara del fotógrafo no se mueve. Lo único que cambia es lo que hace la niña con vara. Por ejemplo, puede cambiar su postura. Muy bien, niños y niñas, entonces es momento de imaginar qué sucedió un instante antes de esta foto. Por ejemplo, podríamos pensar o imaginar que la niña con vara estuvo sentada en el bote. Y un instante después, ¿qué sucedió? Podríamos imaginar que la niña con vara se bajó del bote. ¿Ya lo viste? Eso es lo que tienes que hacer, dibujar qué sucedió un instante antes y qué sucedió un instante después de esta foto. Tú puedes. Planifica tu proyecto para elaborar una secuencia de fotos que cuente una historia. Ahora que has aprendido cómo las fotos capturan un momento, vas a planificar cómo desarrollar un proyecto artístico que te permita contar una historia a partir de una secuencia de fotos. Sácale provecho a tu cámara y emplea herramientas tecnológicas que te ayudarán a convertir una secuencia de fotos en un video que cuente una historia. Niños y niñas, es momento de planificar tu proyecto para elaborar una secuencia de fotos que cuente una historia. Para hacerlo, tienes que responder a cada una de estas preguntas. Nosotros lo haremos con la ayuda de nuestro amiguito, así tú tendrás una idea de lo que tienes que hacer. Iniciemos entonces.
En este espacio tendrás que escribir el tema de tu historia, es decir, ¿qué vas a contar? Por ejemplo, nuestro amiguito contará una historia de perseverancia, es decir, que nunca debemos rendirnos ante cualquier dificultad. El sujeto central para tu secuencia de fotografías. Recuerda que el sujeto de tus fotografías puede ser un objeto o una persona. Te pregunto algo, ¿tú serás el protagonista o alguna otra persona de tu familia? En este espacio escribirás el nombre del protagonista de tus fotografías. Por ejemplo, nuestro amiguito eligió como protagonista a su hermanita. El lugar para hacer las fotografías. ¿Cuál será el lugar? Asegúrate de que el lugar que elijas tenga la iluminación que necesitas. Nuestro amiguito eligió el patio de su casa. La historia. ¿Qué pasará? En este momento, niños y niñas, es necesario de que ustedes dejen echar a andar su imaginación y piensen en lo que ocurrirá en la historia de sus fotografías. Por ejemplo, nuestro amiguito contará la siguiente historia. La historia de su hermanita que siempre juega a armar objetos con piezas de madera. A veces no sabe qué hacer, pero se esfuerza tanto que logra formar una figura muy creativa. ¿Necesitarás armar la escena? Recuerda, puedes acomodar los objetos según lo que quieras transmitir o comunicar. Muy bien, niños y niñas, en este espacio tendrás que escribir lo que necesitas para armar tu historia y la escena también. Por ejemplo, en la escena de nuestro amiguito, él necesita colocar en el piso a su hermanita y también debe colocar las piezas de madera y así su hermanita pueda jugar y él aprovechar para tomar las fotografías. Ahora que ya tienes todo listo, empieza a fotografiar. Comienza a explorar con tu cámara las imágenes que podrás capturar, tomando en cuenta los elementos de la fotografía que has conocido en la actividad anterior. Recuerden, niños y niñas, los 3 elementos de la fotografía. Niños y niñas, recuerden intentar componer una secuencia de fotos manteniendo tu dispositivo en un lugar fijo y en una misma posición. Toma una foto a cada nueva disposición de los elementos o postura de la persona, de manera tal que en cada toma se observen cambios, así como lo puedes ver en este ejemplo. Considera estas recomendaciones para tomar tus fotografías. ¿Cómo podrás colocar tu cámara en un lugar fijo para realizar las fotos? Crea un parante con cualquier objeto, como por ejemplo ladrillos, macetas, libros, piedras y de esta manera sostener tu cámara fotográfica. Recuerden, niños y niñas, y esto es muy importante, cuidar mucho tu dispositivo para que no se maltrate o se caiga. Es importante definir si el formato de tus fotografías será de forma horizontal o vertical. Una vez que tengas todo listo, con la cámara en un lugar fijo, empieza a tomar fotos para probar el encuadre que más te guste. Verifica que se cumple lo siguiente. Los objetos o personas están a la distancia necesaria de la cámara. Muy bien, niños y niñas, es importante que los objetos o personas de tus fotografías no estén ni muy cerca ni tampoco muy lejos. Niños y niñas, recuerden que todo lo que es importante para tu fotografía debe estar dentro del encuadre. Por ejemplo, en esta primera fotografía, solamente observamos a la protagonista, pero no hay más elementos. En esta segunda fotografía, observamos al protagonista y a otros elementos. Mueve un poco los objetos del fondo o piensa en ello para componer con las formas y los colores. Recuerda que son fotos artísticas. Muy bien, niños y niñas, si es necesario mover los objetos de tu fotografía, tienes que hacerlo. De esta manera podrás contar tu historia. Recuerda algo importante, la fotografía es una manera de expresarse artísticamente. Cuida los detalles de cada toma. Durante el proceso considera siempre los elementos fotográficos como el encuadre, la composición y la iluminación. Puedes tomar muchas fotos para luego seleccionar las mejores. Como mínimo tienen que ser 12 fotografías. Con esta cantidad podrás generar la impresión de que hay una secuencialidad de movimientos y acciones. Crea una carpeta en tu galería de imágenes, ya sea de tu celular, tableta o computadora, para guardar las fotos que has seleccionado como parte de tu proyecto.
Puedes colocarle número a cada una para recordar el orden de la secuencia. Ahora te mostramos un ejemplo. Observa esta secuencia de fotos. Imagina de qué se trata esta pequeña historia. Muy bien, niños y niñas, con las fotografías anteriores crearemos una pequeña historia. Las piedritas que querían llegar al cielo. Había una vez una piedra que quería llegar al cielo, pero como no podía sola, pidió ayuda a una amiguita. Y también otra amiguita más se le unió. Se dieron cuenta que todavía no podían tocar el cielo. Entonces se le unieron varias piedritas más. Amigos y amigas, ayúdenos por favor, queremos tocar el cielo. Las piedritas acudieron a su auxilio y formaron una gran torre de piedras. Cuando la torre de piedritas ya estaba muy cerca de tocar el cielo, una de ellas se movió y todas se vinieron al piso. Un poco tristes, decidieron intentarlo nuevamente. Esta vez sí lograrían tocar el cielo. Ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el elemento central? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Cuál será el elemento central de esta historia? Muy bien, las piedras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la acción? ¿Ya se dieron cuenta? Para responder esta pregunta tienes que contar lo que sucede, es decir, contar la pequeña historia. Depende de tu creatividad. Si tuvieras que poner un título a esta secuencia, ¿cuál sería? Estoy segura de que tú ya sabes un título ideal para esta historia. Tú puedes. ¡Listo! Ahora puedes crear tu propia secuencia de fotos en acción y pensar en el título de la historia que vas a contar con imágenes. Muy bien, niños y niñas, es momento de poner manos a la obra y realizar todas las acciones que has escrito en tu plan de acción, así como nuestro amiguito. ¿Recuerdas? ¿Ya te diste cuenta? Claro, a través de las fotografías, nuestro amiguito está contando la historia de perseverancia de su hermanita. Tú también puedes crear una historia muy interesante. Recuerda que tienen que ser 12 fotografías como mínimo. Tú puedes. Es momento de reflexionar sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.